Hola mis amigos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden que toda esta semana estamos estudiando lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Y veamos el texto bíblico para toda esta semana que está en el libro El Evangelio según Mateo, el capítulo 6, verso 33, que nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. En el día de hoy y toda esta semana hemos decidido hacer un comentario a la guía, o sea que vamos a estar compartiendo la guía y también vamos al mismo tiempo dando nuestra opinión y aclarando algunos puntos allí que pudieran ser de beneficio para nosotros. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy hablaremos de altares de renovación. ¿Cuál fue, dice la pregunta inicial, cuál fue la motivación de Josué cuando construyó un altar para el Señor? Si vemos en Josué, el capítulo 8, versículo 30 y 31, dice que entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Bastante elocuente este texto relacionado a lo que dice Deuteronomio, que fueron las ordenanzas que Dios a través de Moisés le dio al pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron esas ordenanzas? Si vamos a Deuteronomio 11, el capítulo 26 al 30, vamos a encontrar que luego de las bendiciones y de las maldiciones, dice el versículo 29, escuche bien, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en Araba, frente a Gilgal, junto al encinar de More. Y ustedes van a darse cuenta que al leer todo esto nos vamos a encontrar con que Moisés le da las instrucciones de esas leyes que fueron repetidas en Deuteronomio. Cuando ellos llegaran a la tierra prometida, tendrían que hacer un altar de piedras que no haya pasado por hierro, o sea, que no haya sido tallada. Y esto fue una medida que tomó Moisés con el pueblo para que no vayan a tomar alguna piedra que haya sido utilizada para la idolatría, o que esas piedras no sean utilizadas grabándole imágenes. A eso se refiere, que no haya pasado hierro por ella, no haya pasado cincel, ¿eh? Cuidando de la idolatría, el altar de Dios. Y eso es lo que vemos en estos textos. Llega Josué, ya está establecido en la tierra de Canaán y hace lo que Dios había ordenado. Hace un altar, pero también escribe en las tablas de los 10 mandamientos una vez más. Bueno, aquí dice, vayamos al comentario de la guía. Dice, en la época de los patriarcas, los altares que construían eran hitos que señalaban el camino que recorrían y se convertía en representaciones tangibles de su derecho a la tierra que Dios le había prometido. Ahora, al erigir un altar, los israelitas daban testimonio del cumplimiento de las promesas o de las promesas hechas a sus antepasados. En este caso, la construcción del altar fue el cumplimiento directo de las instrucciones dadas por Moisés. Miren qué interesante, Dios había sacado a Abraham de una tierra de idolatría, cruzan el río Éufrates
y atraviesan todo ese desierto que delimita, ¿no?, lo que es las tierras de Canaán y la tierra allá del otro lado del Éufrates. Entonces, Abraham sale de la idolatría de aquellos pueblos, pero Canaán es un pueblo idólatra, donde ellos están ahora. Así que presentar la Torá, presentar la ley de Dios como esa imagen que representa al pueblo de Israel sería un mensaje para todas las naciones de ese momento, de ese entonces, allá donde estaban ellos ubicados. De alguna u otra manera, Dios estaba dando unas instrucciones. Al ellos llegar allí y dejar edificado un altar, daban testimonio de hasta dónde lo había guiado Dios. Imagínense, la tierra de Canaán había sido prometida al padre Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora ellos son, escuchen bien, son receptores de esa promesa cumplida por Dios. Por eso hacen este gesto de las instrucciones que Dios le da, la cumplen. Y fíjense lo que dice Deuteronomio 27, 2 al 8, para que nosotros compartamos. Dice, en el día que pases el Jordán a tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en todas ellas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tu padre, te lo ha dicho. Bueno, el Dios de tus padres te lo ha dicho. ¿Cuáles son esos padres? Está Abraham, Isaac, Jacob y aquellos que murieron en el desierto. Dios le había prometido esta tierra y por eso aquí vemos que no solo construye el arca, no solo construye el, el altar, sino que también tendría que escribir nueva vez las tablas. El último párrafo de la guía nos dice algo bien interesante. Dice, Josué prefigura al Josué, Jesús del Nuevo Testamento, a Jesucristo, cuya misión consistía, entre otras cosas, en conducir nuevamente a la humanidad a la obediencia de Dios. Para lograr este objetivo, tuvo que entrar en conflicto con los poderes del mal. Su objetivo final era cumplir los requerimientos del pacto como nuestro representante, porque todas las promesas de Dios son sí en Él. Por eso decimos amén en Él, para gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. En el capítulo 24 de Josué, encontramos a Josué hablarle al pueblo, ya Josué terminando su ministerio, terminando sus días, habla de las personas de tomar una decisión, la decisión de seguir el camino de sus antepasados bien atrás, aquellos que vivían del otro lado del río. Cuando habla del otro lado del río, no se refiere al río Jordán, se refiere al río Éufrates. Los paganos que vivían en aquel lugar. Por eso Dios sacó a Abraham de tierra de Babilonia y lo trajo a Hebrón, y de Hebrón a la tierra que hoy es la tierra que tiene Josué por heredad. Entonces, fíjense qué detalle. Ellos eran idólatras. La familia de Abraham eran idólatras. Y Josué le dice, ahora yo quiero saber a quién ustedes van a servir, si a los dioses de aquel lado del río, hablando del Éufrates, o a Jehová, el que los ha traído hasta este lugar. Si ustedes pelear, sin ustedes hacer esfuerzo, Dios los ha traído acá para cumplir la promesa que hizo al padre Abraham. Y muchos del pueblo dijeron, bueno, todo el pueblo dijo, no, sí, pero sabemos que dice la historia que después de Josué y después de los ancianos que estaban con Josué, cuando murieron todos ellos, el pueblo se descarrió, el pueblo se fue tras sus dioses, tras esos dioses. Pero mientras Josué estuvo vivo, permanecieron fieles a Dios.
Es importante señalar que Josué es un tipo de Jesús, es una forma de cómo Jesús salvaría al pueblo. La pregunta es, ¿qué parte del pueblo eres tú? ¿Los que se mantienen fieles a Dios o los que solamente están siendo fieles porque tienen la dirección de un guía espiritual? Pero si ese guía espiritual faltara, ¿qué sería de tu vida? Vamos a terminar con esta pregunta para meditar. ¿Qué prácticas espirituales equivalen hoy a la construcción de un altar en la antigüedad?